Bueno, buenos días a todos. Gracias, Gabriel, por la invitación y por la presentación y la invitación a hablar aquí esta mañana. Como ya dijo Gabriel en lo que leyó, no tengo nada que ver o estoy bastante lejos de lo que es la biología de las palomas específicamente. Así que yo les vengo a contar un poco un grupo de estrategias que estamos armando, algunas ya están con distintos grados de avances, sobre esta problemática puntual que en algunas zonas puede ser bastante importante, que es la problemática de aves. Entonces el título de la charla, como aparece, es cómo mitigar el daño o alternativas de mitigación del daño por aves y demás. Mi enfoque específico es fitocéntrico, es basado en la planta de girasol. Por lo tanto, es cómo la planta se puede defender o qué estrategias tenemos desde el punto de vista del cultivo de girasol, cómo se puede defender frente a esta plaga especial que son las aves. Y vamos a empezar haciendo un recuento rápido de estos problemas. Las aves, principalmente las palomas, no son un problema solamente nuestro, es un problema que está en la mayor parte productora de girasol del mundo, sumado a otras especies plagas, por ejemplo, tordos y estorninos en el norte, gorriones, cotorras o loros en Australia. Palomas también tienen en África. Bueno, son muchas las especies de aves que causan daño y se conoce desde hace mucho que están causando daños y siempre estamos por ahí atrás de alguna solución, que no existe la solución. Existe el mejor conjunto de estrategias que me reduce el daño, ¿sí? En Sudamérica, bueno, tuvimos desde hace ya varios años las primeras detecciones de palomas. Fíjense, los picos poblacionales de los brotes poblacionales del año 70 en Argentina, en Uruguay. Un poquito más nuevo, moderno, es Bolivia en el año 90, en la década del 90. Y el sur de Brasil está comenzando a tener importantes problemas con palomas principalmente. Por más de que, bueno, Brasil, su problemática fuerte es cotorras, ¿no? Por lo tanto, frente a esto, yo arranqué a trabajar en este tema aproximadamente en el 2010, cuando me vienen a golpear la puerta de la oficina y me dicen, che, tenés que dar respuesta a la problemática de palomas. ¿Sí? Entonces se armó un grupo de trabajo en el INTA Reconquista junto con otras agencias y lo empezamos a trabajar. Lo trabajamos desde lo que les voy a contar luego, desde las estrategias per se del cultivo. Y lo primero que quisimos hacer es un diagnóstico, a ver a dónde estábamos parados y con qué tipo de plaga nos estábamos encontrando. Esto por ahí es una introducción, esto muchos ya lo saben y el que sufrió el daño por ave ya lo sabe. Arrancamos 2010 a medir, estos eran 2 lotes continuos, en el medio era solamente un camino que los separaba, fuimos, medimos, el productor nos había dicho, sí, 29 de diciembre voy a cosechar, ¿sí? O 30, verá, entre 29 y el 30. 29 de la mañana fuimos, hicimos el muestreo y lo que veíamos es una muy alta variabilidad espacial, ya que este primer lote que estaba pegado a la ruta tenía algo de daño bastante zonificado. Fíjense, estas son líneas de isodaño, vamos a llamarlo así, donde había zonas que tenían 10-15% de daño y zona que no tenía nada, y el lote pegado que estaba atrás de este lote, 0% de daño. Lo caminamos entero, hay una metodología para poder evaluar cuál es el daño en los lotes, 0. Bueno, ¿qué pasó? 29 a la noche, 30 de diciembre del 2010, llueve. El productor no puede entrar a cosechar. Entra a cosechar el 5 de enero. Nos llama, dicen, chicos, no pudimos ir a cosechar, el 5 voy a cosechar y qué sé yo. Fuimos a medirlo el 5. Fíjense, acá venía la cosechadora, ¿sí? Esta zona rayada. Empezamos a medir esto, pasamos en 7 días, en una semana de esperar la cosecha, por una cuestión climática en este caso, a zonas, acá donde no había nada en este lote, a zonas de 40% de daño y aquí zonas muy dañadas, ¿sí?
De todas maneras, sigue siendo un daño muy variable en el espacio. Hay zonas que son más afectadas que otras dentro de un mismo lote. Si este productor entraba al lote y recorría esta parte, decía, no tengo daño. Y si el productor entraba en esta zona y recorría el lote, decía, tengo un 40% de daño. Por lo tanto, en principio estábamos frente a una plaga que era muy variable intralote, ¿sí? Dependía mucho de las condiciones del lote. Al año siguiente lo que hicimos es una evaluación más territorial, más a nivel provincias y a nivel Argentina. Por lo tanto, hicimos evaluaciones norte de Santa Fe. Perdón, yo no les dije, yo soy de Reconquista. Reconquista es norte de Santa Fe. Jaime Bernardos y Mauricio Farrell lo hicieron en La Pampa y Sonia Canabelli en Entre Ríos. Entre Ríos conseguimos 4 o 5 lotes, que es lo único que quedó de girasol prácticamente en Entre Ríos, al menos en esa época. Y lo que podíamos ver es que podíamos encontrar un lote que tenga un 10% de daño, o un 20% o un 30%, junto, camino de por medio, con un lote que tenga 0% de daño. ¿Sí? El daño por aves es muy aleatorio y nosotros en el norte de Santa Fe no logramos detectar un patrón de daño. El único patrón que logramos encontrar fue la cercanía a los montes. Los lotes que estaban por ahí más cerca de los montes o las zonas próximas al río Paraná eran las zonas más afectadas. No obstante, cuando nos fuimos a ver los datos de el departamento 9 de Julio, pegado a Santiago del Estero, no tiene río, sí tiene mucho monte, y teníamos daños mucho más grandes, ¿sí? Fíjense los puntitos en esa zona. Ahí. Caso contrario a lo que pasó en La Pampa. En La Pampa hicieron unos cuantos lotes también y ellos sí detectaron un patrón. El patrón de daño en La Pampa va de oeste a este, ¿sí? Digamos, más al oeste son los lotes más afectados, donde tienen serios problemas, pegados a los montes que están bien al oeste de La Pampa, en esta zona, digamos. Esto es la zona, ellos lo llaman como zona roja, la zona amarilla, en donde se puede encontrar daños intermedios, y la zona un poco más verde, aquí donde no es que no hay daño, sino que el daño es menor. ¿Sí? Estamos entre un 5 y un 10% de daño. Esto como para darles una idea de que es una plaga que es muy compleja, porque no tiene un patrón de distribución y puede un lote estar muy dañado y el de al lado puede no estar dañado. Y asimismo tiene patrones internos. Uno puede tener una zona del lote muy dañada y otra zona que no tiene daño. Y acá les traje un poquito, esto de vuelta, yo soy agrónomo, no estoy en la parte más de la biología de las palomas, pero les traje esto que por ahí resume la potencialidad que tiene la plaga. Comparando entre palomas y cotorras, estamos hablando de que la paloma pone como mínimo 4,8 veces al año. ¿Sí? Vamos a poner, como máximo. Por lo tanto, vamos a hacer una idea de que pone 4 veces al año. Pone 2 huevos por puesta, y a los 6 meses que ese pichón nace y se desarrolla, a los 6 meses ya está maduro para seguir poniendo huevos, para volver a poner huevos, digamos. Por lo tanto, estamos frente a una plaga que es muy complicada porque tiene una tasa de crecimiento muy alta. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con palomas? Que le podemos encontrar una idea o un camino alternativo, es que tiene una tasa de supervivencia o una tasa de mortalidad, si lo quieren ver del otro lado, muy elevada. Tasa de mortalidad muy elevada, tasa de supervivencia muy baja. ¿Sí? Fíjense, supervivencia de los juveniles del primer año entre el 20 y el 50 y de adultos el 50%. Por lo tanto, se muere muy rápido o se muere mucho. ¿Y de qué depende de que la especie se muera? Depende principalmente de la disponibilidad de alimento. Si nosotros le sacamos el alimento, empieza a morir, empiezan los pichones a tener menor supervivencia, bueno, empieza una serie de eventos que hace que la población pueda llegar a bajar. Ahora, ¿va a bajar de la noche a la mañana o dentro del ciclo del cultivo? No. Va a llevar mucho tiempo bajar las poblaciones.
Esto yo se lo voy a referir más al final, donde yo me voy a ir un poquito de girasol y voy a hablar más de escala establecimiento o más escala sistema de rotación. Otra cuestión muy importante son los movimientos. Fíjense, para buscar comida, una paloma puede hacer entre 50 y 100 kilómetros de diámetro, ¿no es cierto? Vamos a poner un círculo de diámetro 50 a 100 kilómetros. Mientras que la cotorra tiene un hábito completamente distinto. Pone un huevo al año, lo cuida, tiene tiene una tasa de supervivencia mayor, pero a los 2 años recién el pichón de cotorra comienza a dejar descendencia. Es una especie completamente distinta. Y se mueve muy poco. Hay muchos, yo estoy por ahí más en ensayos y la pregunta para los ensayistas es cómo hago controlar la cotorra en los ensayos específicos, que son parcelas muy chiquitas. Y para la cotorra es muy fácil, hay que ponerle la comida que necesita debajo de los nidos y no molestarla para ensayo. No digo que sea para producción, ¿no? Porque son animales muy territoriales, ellos tratan de hacer el menor recorrido posible para llegar a conseguir el alimento y volver al nido lo más rápido posible, ¿sí? Y por último, los movimientos estacionales. Uno está pensando que cuando no está poniendo huevo, no está empollando o directamente tiene que buscar alimento, la cotorra no se mueve, porque la cotorra tiene un hábito de crecimiento que come fruta, come semilla, come planta, come lo que fuere. La paloma no, la paloma necesita grano y por eso es que como movimientos estacionales en cotorra se dice que no tiene, o al menos no se detectó, mientras que en palomas hasta 500 kilómetros se mueve de diámetro, ¿sí? Por lo tanto, le muestro un mapa. Desde el oeste de Santa Fe hasta el este de Santa Fe hay 250 kilómetros, 200 kilómetros. Es muy fácil moverse de un lado a otro para la cotorra. Y por las zonas que tenemos rojas en Argentina, es muy probable que si sigue creciendo la población y se continúa creciendo, toda la Argentina tenga problemas de cotorra. De palomas, perdón, porque se mueve mucho y se va moviendo y puede recorrer grandes distancias. Bueno, entonces, yo les dije que yo soy ecofisiólogo, yo estoy en manejo de cultivo y esto la gente de manejo de cultivo lo tiene muy en claro. ¿Cuáles son los factores? Esto sería cuál es la mejor combinación para lograr un girasol exitoso, ¿sí? Manejar estos 3 factores, los factores definidores, los factores incrementadores y los factores reductores. Los definidores me definen la tasa de crecimiento potencial de cultivo, cuál es el máximo que yo puedo esperar de mi cultivo. Los incrementadores son los que me definen la tasa de crecimiento diaria, aquello que yo puedo tener efecto y yo puedo manejar de alguna manera, agua y nutrientes o la parte química del suelo, y los factores que afectan la tasa de crecimiento diaria, que serían los factores reductores. Por allá en el 2010, cuando se me presentó el problema de que tenía que empezar a dar respuestas al medio sobre esta temática, el problema fue esto, es que uno puede buscar la mejor combinación para maximizar el rendimiento, pero al final del ciclo, prácticamente 1 o 2 semanas antes de cosechar el cultivo, vienen las palomas y te llevan el 50% de la producción. 50, 40, 10, lo que fuere. Los daños están concentrados muy al final del ciclo. Por lo tanto, la cuestión que empezamos a pensar es cómo podemos mezclar o qué podemos sacar de todos estos factores para tratar que la planta resista ese daño el mayor tiempo posible, ¿sí? Por eso es aporte fitocéntrico, porque estamos pensando que la planta, ¿qué atributos tiene la planta para defenderse frente a las especies de palomas? Por lo tanto, lo empezamos a pensar y hasta el momento tenemos, con distinto grado de avance, estas 3 estrategias que yo les traigo, les vengo a contar ahora. Hay más estrategias, hay bastantes más. Esto es un compendio, esto es un resumen de todas ellas. Algunas que estarían
directamente relacionadas con los caracteres morfofisiológicos del capítulo, otra que tiene que ver con la duración del llenado de granos y los secados anticipados, y por último, este es un trabajo muy nuevo que es el tamaño potencial de granos, que lo estamos buscando por ahí la vuelta. Arrancamos con el primero, los caracteres morfofisiológicos del cultivo. 2010 empezamos a medirlo. En realidad, cuando yo miro las cartillas de los híbridos que nos mandan las empresas, dicen, la mayoría de los híbridos dice que son muy inclinadores, o al menos inclinadores, o decumbentes, o muy decumbentes, y no sé si no hay otro sinónimo, eran todos iguales. Todos eran inclinadores. Entonces, lo que yo necesitaba como investigación es, bueno, cuantificarlo, medirlo. Entonces lo medimos de dos maneras. La primera medición era medir el ángulo del capítulo. ¿Para dónde mira? Es una medición muy sencilla. Es el ángulo con respecto a una vertical. Esa barrita blanca lo que hace es el nivel, como los niveles en construcción, marcan la vertical. Y cuando los híbridos están a 90 grados, están mirando al piso. ¿Sí? Empezamos a medir, medimos en la red de mejoramiento, en la red de evaluación de híbridos de girasol y demás. Y la otra cosa que encontramos al mismo tiempo es esto, es que algunos híbridos podían estar a 90 grados, pero es distinto estar a 90 grados y estar adentro del canopeo 10 centímetros que estar 2 centímetros. ¿Sí? Estos dos híbridos están a 90 grados, pero no me separaba entre uno y otro. Entonces, al mismo tiempo le sumamos esto que lo llamé yo así, inclinación, lo llaman largo de cuello de cisne, lo llaman, bueno, tiene el péndulo del capítulo, tiene varios nombres, yo lo llamé como inclinación, el carácter de inclinación. Bien, hasta ahí estamos, eso es lo que medimos. Lo que hicimos es agarrar un conjunto de híbridos y nos lo llevamos a la zona de Tostado, eso es departamento 9 de Julio, pegado a Santiago del Estero, con altísimo porcentaje de daño por aves. Por palomas, una zona muy, muy roja de palomas. Probamos todos los híbridos, los sembramos todos en igual condiciones, medimos el ángulo y medimos el daño. ¿Sí? Y acá les muestro ángulo de capítulo e inclinación y daño por palomas. ¿Sí? Las dos características, a medida que los capítulos se orientaban más hacia abajo, o sea, miraban más al suelo, y la inclinación, ese carácter de inclinación, ese largo, era mayor, el daño por pájaro disminuía. ¿Sí? Por lo tanto, con este dato nosotros dijimos, bien, esta característica es importante y es una característica que contribuye al daño por ave. Como podrán ver, no hay ningún daño cero. O sea, cuando la paloma tiene que comer, va a comer. Pero no es lo mismo tener un daño del 50% a tener un daño del 5%. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese momento, esto fue campaña de 2010-2011, empezamos a medirlo. Hicimos una buena cantidad de ensayos comparando híbridos y demás. Y acá les muestro ángulo en función de distintos ambientes y distintas campañas. REC sería Reconquista, BO es Villocampo, son localidades del norte. 1, 2 y 3 son distintas campañas y lo que pudimos ver es que estos son datos de la red de evaluación de híbridos de girasol. Lo que pudimos ver que tanto para ángulo como para inclinación teníamos una buena dispersión de datos y una buena cantidad de híbridos que podían ir desde poco inclinadores a muy inclinadores, de ángulo de 50 grados a ángulo de 90 grados. ¿Me siguen con eso? Y lo otro que hicimos es cuál es el aporte de cada uno. Digamos, el aporte desde el punto de vista si es un componente genético y marcado o es un componente ambiental o es una interacción entre el ambiental y el genético. Y lo que encontramos es que para ángulo, fíjense, más del 50% es genético. Por lo tanto, para dónde mira el capítulo lo estamos comprando con la semilla. Viene impreso en la semilla. Para eso tenemos sí o sí que saber qué compramos. Cuando vamos a elegir híbrido tenemos que saber qué compramos, porque tiene un componente muy fuerte que es genético. Mientras que el aporte ambiental de la inclinación era del 68%. Si uno le suma además lo que es interacción, son más del 70%. Por lo tanto, es un carácter inclinación que depende mucho de las condiciones de manejo. ¿Sí? Y hay algo en las prácticas que uno puede hacer para mejorar esa característica. Y
Y de acá se desprendieron dos temas, yo los separé y a uno lo hice muy chiquitito como para que entre en estos 20 minutos que tengo para hablar con ustedes. Uno es qué prácticas de manejo nosotros probamos que funcionan y la otra es una ventana de visualización para el productor. Después les comento la ventana de visualización. Ahora les muestro lo que hicimos. Dijimos, bueno, si tiene inclinación, un aspecto, un aporte que es muy ambiental, debe estar ligado a peso de granos y a número de granos. Y por ese razonamiento, lo que hicimos es varios ensayos, acá le muestro uno nomás, pero varios ensayos en 3 densidades, baja, media, alta. Para nosotros 30.000 plantas por hectárea, 45 o 50.000 plantas por hectárea y 80.000 plantas por hectárea, baja, media, alta. Fertilizado con, digamos, todo tenía fertilización de base de fósforo, y lo que le hicimos es a una parcela no le pusimos nada y a la otra parcela le pusimos urea en B6, B8, le pusimos 200 kilos de urea. Es mucho, no es una práctica que frecuentemente se haga en el girasol, pero la idea era contrastar, encontrar bien los puntos contrastantes. Y lo hicimos en un híbrido no inclinador. No importa el nombre del híbrido, yo lo saqué al nombre del híbrido a propósito, no importa el nombre. Y un híbrido inclinador, ¿sí? Y acá lo ven, ángulo e inclinación. El no inclinador se comportó como no inclinador para cualquiera de las condiciones, ¿sí? Lo que pueden ver ahí. Le bajamos densidad, le subimos densidad, le metimos nitrógeno, todo, y siempre el carácter de inclinación fue igual. Ven que todas las barritas están más o menos iguales. Acá puede aumentar un poco el carácter de inclinación, pero estamos hablando de 4 a 6 centímetros. Es muy bajo la respuesta de ese híbrido. Mientras que fíjense en el híbrido que era inclinador, que nosotros consideramos que era inclinador. Pasamos de una densidad media a tener una inclinación de 8 centímetros, cuando le bajamos densidad pasamos a tener una inclinación de 15 a 20 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, lo que nos enseñó es que si vamos a elegir híbridos inclinadores, es conveniente para zonas rojas bajarle densidad para potenciar esa característica, que ya sabemos que tiene efecto y que reduce el daño. ¿Sí? Y en la misma línea iría la fertilización nitrogenada. Estamos tratando de tener mayor número de granos. Ustedes saben que bajando densidad aumentamos número de granos por capítulo. Y si ese número de granos son granos livianos, lo que hace es no hace tanto contrapeso. Sería una cuestión más de contrapeso, es un efecto físico. Entonces lo que necesitamos es llenarlos y ponerle que sean granos pesados. Y ese grano pesado lo que hace, se puede hacer con fertilizaciones. Se puede hacer de muchas maneras. Una de ellas es con fertilizaciones, ¿sí? Y ahora les cuento la otra parte, cómo le recomendamos al productor qué híbrido sembrar. No, yo soy el coordinador de la red de evaluación de híbridos. Yo tengo todos los años a mi cargo la red. Entonces lo que hicimos es armar una ventana, un sitio en la página web del INTA con un archivo Excel descargable, y en el archivo Excel descargable lo que pueden ver es, bueno, una carátula, una descripción de la metodología y todos los híbridos que yo los cargo en febrero de todos los años, ¿sí? Está la localidad de Reconquista, de Villa Ocampo, hay localidad de Tostado y últimamente se sumó, este año está sumada Las Breñas, ¿sí? Vamos sumando localidades a medida que pasan los años, pero esto es todos los híbridos que entran en la red caracterizados por su ángulo y por su inclinación, ¿sí? Para que el productor pueda decidir. Tengo corto de tiempo, así que vamos a ir un poquito más rápido. Duración del llenado de granos. Otra de las estrategias que se hablaba mucho y se habla mucho es que se pueda anticipar el cultivo. En La Pampa lo que hicieron es testigo, no desecaron versus el desecado, lo desecaron a 22, 24% de humedad, claramente les redujo a la mitad el porcentaje de daño, por lo tanto yo saqué los datos de ellos, compartieron los datos y dijimos, bueno, esta es una estrategia que sí funciona, es muy interesante. ¿A qué humedad secamos? ¿Cuál es el momento de secado? Bien,
Había algunos datos reportados en la literatura de que decían de 38% de humedad, me parecía un poco elevado. Esto es en Buenos Aires, esto es en Estados Unidos, más lejos todavía. Decían los aceiteros 40%, estaba cerquita del 38%. Los confiteros 50%, y después les voy a comentar por qué. Nosotros lo probamos, esto es campaña 2010-2011, probamos en qué momento, peso de grano en función de la humedad, se podría haber secado en este año entre 34 y 40% de humedad. Estábamos en línea con lo que estaba publicado, ¿sí? Por las dudas, porque no me quedé del todo convencido, lo hice un año más y fíjense, tendríamos que haber secado en 26-28% de humedad. O sea, el periodo de llenado de grano se alargó, ¿sí? Por lo tanto, este dato de 38% depende mucho del año y este dato también y este dato también. O sea, hay una componente ambiental muy fuerte que nos dice 38 no es para todos los años. Tengan cuidado con eso. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la recomendación? Lo que hicimos es poner un umbral, es decir, por encima del cual de un determinado valor, que es 25%, por encima de ese valor es variable. Puede que sí como puede que no. Ahora, por debajo de ese valor se puede hacer un desecado tranquilo sin problemas. ¿Me siguen? ¿Cuál es la idea? Y lo probamos un año más con distintos híbridos. Fíjense, estos son 15 híbridos que evaluamos en Reconquista. Esa humedad a madurez fisiológica, que es el momento en el cual uno tiene que llenar, cuando el grano ya está lleno. Fíjense qué interesante que hay diferencia entre híbridos, por lo tanto no podemos asegurar que para todos los híbridos es igual. Uno tiene que conocer, este nivel, este tema, estamos en un grado de avance que por ahí nos falta todavía un poco y ahora lo estamos evaluando, bueno, con ensayos multiambientales, tenemos ensayo en Balcarce, tenemos ensayo en Reconquista, tenemos muchas campañas, tenemos que mezclar todos los datos y empezar a sacar conclusiones porque no es el 38% un dato completamente fijo, sino depende de la zona o de las condiciones ambientales. ¿Sí? Y ahora, al menos hasta acá, les hago un resumencito de las estrategias. Para palomas, va a depender mucho de qué zona estamos. Si es zona de alta densidad poblacional de palomas o baja. Si estamos en una zona de alta densidad, bueno, hay que comenzar a pensar en la paloma cuando seleccionamos híbridos. Y hay que empezar a seleccionar híbridos por su carácter de inclinación. El pericarpio, no les dije, los híbridos de pericarpio estriado son menos preferidos que los pericarpio liso. Estaría relacionado con el porcentaje de aceite, con el porcentaje de cáscara, por la capacidad de descascarado que tienen y por el tamaño. Los estriados frecuentemente son más grandes y hay un juego que ahora lo vamos a hablar con el tamaño. Mientras que en la zona de baja densidad uno puede decir, bueno, listo, yo selecciono por rendimiento. Al momento de la siembra en zonas de alta densidad poblacional, bajar un poquito de densidad. Si nuestra zona tiene una densidad óptima entre 40 y 50, bueno, tirarse un poquito más a la 40, a 40.000 plantas por hectárea más que a 50. Eso va a depender de cada zona, ¿sí? En cada zona hay un rango de densidades óptimas. Para zonas con alta densidad poblacional, bajarla un poquito para aumentar el peso de grano, ¿sí? Capítulos más llenos y mayor peso de grano. Y por último, en cualquiera de las dos condiciones, si tengo problema de palomas, secado anticipado. Irnos a un desecante, cosecharlo, sacárselo de la boca antes a las palomas para, bueno, evitar el daño. Rapidito, esta es una nueva estrategia. Tamaño potencial de granos. Sabemos que la mayor cantidad de aceite la tiene en la pepa. La cáscara tiene muy poco aceite. En realidad la cáscara lo que hace es diluye el aceite del grano. Por eso son las diferencias entre híbridos. El 20 al 30% del peso del grano es cáscara. Con los tratamientos de modificación de densidad y fertilización aumentamos el peso de grano, pero no el tamaño de granos. Y teníamos algunos reportes, por ejemplo en La Pampa, Jaime Bernardo y Mauricio Ferrell, esta gente que es norteamericana, que decían que la paloma no se come el híbrido confitero.
En realidad lo suavizaron un poquito para ser un poquito más cautos y dijeron, es menos preferido que. Pero yo, en interacción con productores, me decían, mira, el confitero no se lo afecta o lo ataca muy poquito. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del confitero? Que el confitero per se es un mercado muy chiquito y es un specialty. Es un mercado muy pequeño, es muy complejo. Pero, ¿cuál es el tema con el confitero? El confitero tiene un muy alto tamaño de grano y muy bajo porcentaje de aceite, por lo tanto tiene muy alto porcentaje de cáscara. Mientras que el aceitero tiene muy bajo tamaño de grano, muy alto porcentaje de aceite, porque tiene menos cáscara. ¿Sí? Esa es la idea lógica. Entonces hablé con un par de semilleros y esta fue mi pregunta. Tengo así, a veces pregunto cosas medias raras y le dije, a ver, ¿ustedes me pueden desarrollar un híbrido que sea de tamaño confitero, pero de aceite a aceitero? ¿Sí? O al menos con aceite que supere el 42%, para que uno pueda buscarlo dentro del mercado aceitero. Y hay una empresa que me dio artículo con esta idea. Esto ya les digo, lo arrancamos en 2014, 2015, así que es muy nuevo. Acá les muestro cómo son los tamaños de los híbridos. Esta es la madre, usamos una madre aceitera, el macho confitero y el híbrido. En realidad el híbrido este ya está diseñado en Estados Unidos, lo llaman Conoil, es confitero, en inglés es confectionery, por oilseed, que sería aceitero. Nosotros, porque se me ocurrió, nosotros usamos al revés. Ellos usan padre confitero y madre aceitera. Nosotros usamos al revés. Usamos madre aceitera y padre confitero. Y en esa cruza nosotros lo llamamos oilcon, por decir aceitero y confitero. ¿Sí? Lo que encontramos en este año es que los híbridos fueron un 41% más largos y más ancho en tamaño de semilla y con un porcentaje de cáscara similar, de espesor de cáscara, perdón, fíjense, largo. Esto es el confitero, esto es el aceitero o la madre aceitera y esto es 15 híbridos tradicionales de la red. Largo, fíjense dónde estábamos, comparado con los tradicionales. Ancho, dónde estábamos. Y en espesor de cáscara, que es lo que determinaría el porcentaje de aceite, estábamos por un poco superior, sacando estos datos que se ve que hay algún híbrido de muy bajo porcentaje de aceite, muy alto espesor de cáscara dentro de los tradicionales de la red. Y bueno, ahí tienen algunas fotos de los distintos híbridos y los tradicionales y demás como para compararlo. Espesor de cáscara nos dijo, ojo con el aceite. Bien, veamos el aceite. Más allá de todo el gráfico y los puntos, si quieren los explicamos, pero estaría muy relacionado con la cantidad de cáscara y con la cantidad de pepa. Por lo tanto, uno hace la relación cáscara-pepa y es lo que define el porcentaje de aceite en girasol. Relación cáscara-pepa. Los triangulitos son estos híbridos. Los círculos son los híbridos tradicionales y los rombos son las líneas parentales. Negro es, o círculo negro es primera fecha de siembra, círculos blancos segunda fecha de siembra. Fíjense, primera fecha de siembra por encima del 42 en estos híbridos oilcon. Perfecto. Bárbaro. Superaron el porcentaje de aceite y son de semilla más grande. Por lo tanto, es el híbrido que estábamos buscando. Cuando nos fuimos a una segunda fecha de siembra, una fecha de siembra tardía, la fecha de siembra tardía que elegimos fue muy tardía. Estábamos sembrando en fines de septiembre, principio de octubre. Para nosotros es muy tardía. Lo que pasa cuando uno trabaja muy cerca del límite de recibo es que cualquier punto que bajás de aceite te tira por debajo de la línea de bonificación. Lo que nos pasó es caímos por debajo de la línea de bonificación. ¿Sí? Perdón, yo me muevo mucho. No sé si se escucha bien, si me van siguiendo. Esto fue campaña 2015, 2016 conseguimos uno solo de estas cruzas. Tuvimos un poco más de densidad, se nos fue un poquito la mano en densidad y el largo fue de 27% mayor que los tradicionales, el ancho 31%, no fue tan grande como el año pasado. Y en aceite tuvimos 46% de aceite. ¿Sí? De aquí, ¿qué nos falta? Probarlo específicamente con palomas. ¿Sí? Ponerlo en una zona roja, estos híbridos, y decir, bueno, la paloma se come el aceitero y no se come este. En principio, por información que tenemos, esto
estaría dando resultados y sería un dato prometedor. Para el próximo congreso se los vengo a contar. Miércoles, che, el de al lado ya terminó. Oh. Bueno, y esto es como márgenes brutos de las estrategias. Fíjense, esto es estrategia con manejo integrado de plagas, o sea, desecando, con inclinación, con nitrógeno, con semilla buena. Esto sería el margen bruto para distintos rendimientos esperados. De estos híbridos de menor porcentaje de aceite, estaríamos más o menos iguales, porque en realidad no perderíamos por consumo de palomas, comparado con la situación ideal, que es esta, que es 0% daño y un híbrido de 49% de aceite. Ideal, bueno, más o menos puede haber híbridos de 50-52% de aceite. Y esto es el margen bruto para 2.000 kilos, si nos rinden 2.000 kilos, para nuestra zona 2.000 kilos está bien, es un rendimiento promedio. Las dos estrategias estarían bastante similar y mejorarían a la cuestión de dejemos que la paloma se los coma. ¿Sí? Obviamente con los datos del año anterior. Rápido recuento de estas 3 estrategias. Ahora no es todo eso, y me quedan 2 y ya termino. No es todo. La paloma regula su población por el alimento disponible y no solamente comen girasol. Fíjense, este es un trabajo que se hizo en el norte de Córdoba. Norte de Córdoba no tiene girasol, perdió el girasol por palomas. Y esta chica hizo una tesis de maestría en la cual entró en un coto de caza y demás, y a cada paloma que mataban en el coto de caza le sacaba el buche. Y veía qué era lo que estaba comiendo. Y bueno, encontró que comía mucho maíz, mucho trigo, sorgo, soja en distintos periodos. Esto, fíjense, es por mes, durante todo un año. Pero cuando tenía poco alimento, cuando se quedaba sin granos, comía malezas. ¿Sí? Y urocloa es un problema muy importante, según me comentaron. Yo no conozco bien los sistemas productivos de ahí, pero me comentaron que es un problema muy importante en aquella zona. Y el año pasado... este año en el Congreso de Malezas, Marcelo de la Vega de Tucumán también nos comentaba que la paloma se está convirtiendo en un importante agente difusor de Amaranthus palmeri, la nueva maleza esta que es muy compleja, que es muy difícil de manejar. Bueno, también la estaría transportando en los buches, por lo tanto, ojo que come malezas también. Por lo tanto, y hacer un resumencito de todo, yo les vine a contar las estrategias para el control de palomas en girasol, en cosecha, pero... ojo, que la paloma se come todos los cultivos. O sea, si vamos a aplicar estrategias a nivel de empresa, de establecimiento, tenemos que aplicarla a todos los cultivos. ¿Sí? Tenemos que ver sorgo a cosecha o en madurez, las pérdidas de cosecha de maíz, de soja, de trigo, porque es un problema de sistema. La paloma no es un problema de girasol, es un problema de sistema. Y obviamente las malezas. También, no tenemos que dejar semillar las malezas, tenemos que hacer buenos controles de maleza. Todas esas cosas influyen y además, lo que les dije recién, pérdidas de cosecha y además las pérdidas de transporte. Yo sé que es muy difícil a nivel de productor poder controlar eso. Es muy complejo, pero son las estrategias que uno tendría que empezar a pensar para decir, empezamos a bajar la población de aves. Porque es una población muy variable, es un daño muy variable, y que uno aplique todo esto en el girasol y después no lo haga en los otros cultivos, por ahí podemos llegar a tener problemas. Disculpen por lo largo, soy bastante largo. Traté de hacer un resumen lo más corto posible. Bueno, eso es todo. Ahí tienen mi dirección de contacto. Ahora espero preguntas y debates, si quieren darme ideas y demás. No hay problema. Bueno, yo lamento decirle que no nos ha quedado tiempo para preguntas, pero sí invito a... Dale, sí que pues, viene otra charla a continuación. Tenemos 3 minutos y no sé si va a dar para una pregunta, pero si no, afuera, ni bien salimos, podemos hacer alguna pregunta totalmente. a Sebastián, que no va a tener problema en responder, ¿eh? Disculpen, pero creo que estuvo interesante la charla y por eso dejamos que siguiera. Bien, muchas gracias.